Mi nombre es Ivana Agüero y antes de tornarme una hija de Dios, bueno, yo viví una infancia muy sufrida. A causa de eso, cuando a mis 10 años sufrí un abuso por parte de un familiar y bueno, eso en el tercer abuso, ahí mi mamá descubre lo que estaba pasando y bueno, ahí mi mamá empieza con un distanciamiento hacia conmigo, empieza una relación. Y bueno, debido a esa relación quedo embarazada. A los 16 años tuve mi primera hija y bueno, ya ahí yo pensé que ese dolor que yo de sentirme sola, que eso iba a haber un alivio, pero no, eso fue aumentando cada vez más. Cuando conocí a mi esposo, bueno, ahí yo pensé que podía formar una familia, que todo iba a sanar, que todo iba a estar bien, pero bueno, no fue así. Pasó el tiempo de ya estar con mi esposo, tengo a mi segunda hija y bueno, y no fue así que todo empezó bien porque tuve mi hija y empezaron a haber más peleas en mi matrimonio. Ahí yo al tiempo descubro que mi esposo me empieza a ser infiel. Empezamos a tener problemas matrimoniales, empezamos a tener problemas de fidelidad. Le empecé a ser muy infiel a mi esposa porque yo veía que ella se tornó tan fría, tan distante hacia mí, pensando que el problema era ella, pero el problema era yo, que no lo tomaba serio, no lo tomaba la relación seria con mi esposa. Todo eso me llevó a una depresión y bueno, ya ahí empecé yo con ataques de pánico porque ya no había diálogo en mi matrimonio. Mi hija fue creciendo viendo eso y bueno, eso ya empecé con psiquiatras, con tratamientos psiquiátricos. Al tiempo vuelvo a quedarme embarazada de mi tercera hija. Cuando tengo a mi tercera hija, se le cae a la enfermera y bueno, y mi bebé se muere. Entonces eso llevó a que odiara más a mi esposo y bueno, y ahí fue cuando yo intentaba suicidarme con mis hijas porque no servía, me sentía que no servía ni como mujer, no me valoraba como esposa, porque yo esperaba de los demás. El vacío que yo tenía tan grande al fallecer mi hija fue que mi herida creció, aumentó muchas veces. Entonces eso iba al cementerio, lloraba, vivía llorando. Le hice mucho mal, tanto lo mío, tanto lo que pasó con la muerte de nuestra hija. Mi hija más grande estaba en la droga, en la calle, entonces eso la tornó, se le aumentó más la enfermedad. Ahí mi hija toma la decisión de declarar en la policía que ya no quería vivir más con nosotros. Entonces ahí se puso más difícil mi salud. Bueno, entonces ahí mi esposo empieza a llevarme al psiquiatra y cuando me aumentan la medicación. Empezamos en una etapa económica muy mala, tuvimos que vender unas movilidades, tuvimos que vender una moto, auto que teníamos para pagar su medicamento, su tratamiento. Al ver el sufrimiento que yo estaba pasando en mi matrimonio, con mis hijas que estaba en la calle, en los vicios y mi matrimonio destruido, ahí fue cuando recibo la invitación de mi sobrino, en la cual él me invita a participar en las reuniones de la Iglesia Universal y bueno, y ahí acepté la invitación y empiezo a concurrir. Lo primero que sucedió en mí fue cuando llegué a la iglesia es paz, que hacía muchos años que no la tenía. Y bueno, ya ahí bueno, empecé a escuchar el siervo de Dios. Al principio no entendía nada, pero a medida que yo hablaba para Dios y decirle todo lo que a mí me estaba pasando, fui entendiendo. Y así fue que empecé a luchar, empecé a hacer mis cadenas. Primeramente luché en mi primera hoguera santa con mi hija, que bueno, ella estaba en las drogas en la calle y bueno, y Dios ahí contestó ese pedido que para mí era algo imposible.
tuvo misericordia y bueno, hizo volver a mi casa a mi hija. Y bueno, ya ahí fue cuando seguí participando en otra hoguera santa, ahí por mi vida económica. Y bueno, ya ahí fue que mi esposo empieza a tener mejor sueldo, mejor salario. Dios nos dio la oportunidad de poder tener nuestra casa. Y bueno, ya ahí al tiempo sale que mi hija, mi segunda hija, empezó a sentirse mal. Fuimos a los médicos y bueno, le detectan un tumor. Decido participar en otra hoguera santa. Vendo todo lo que tengo en mi casa de muebles en un valor de 25.000 pesos. En la hoguera santa, de inmediato, Dios contestó y mi hija fue sanada por completo, pero yo no cambiaba mi interior. Seguía guardando odio, bronca, no quería perdonar hacia las personas que hicieron daño. Yo quería ser feliz verdaderamente, pero yo sabía que para tornarme una hija de Dios yo tenía que buscar del Espíritu Santo. Entonces yo empecé a buscar, empecé a escuchar las prédicas de Obispo Macedo, a leer sus libros y bueno, ya ahí comprendí por intermedio de la palabra de Dios que yo tenía que perdonar sinceramente a mi esposo, porque muchas veces yo le decía, sí, sí, te perdono, de la boca para afuera. Ahí yo decido participar en la hoguera santa y bueno, hice mi sacrificio por 40.000 pesos y puse en el altar. Pero más allá de lo económico iba todo en ese sacrificio. Era mi renuncia a mi yo, a mi manera de pensar, a que yo prevalecía, que yo decía la verdad. Y bueno, ya así fue que un domingo, en pandemia, un 26 de septiembre, y ahí yo me humillé, puse mi cara para con el piso y yo le dije a Dios, es todo o nada. Yo dejé de priorizarme, yo dejé de victimizarme porque yo todo me victimizaba. Dejé de priorizar todo mi alrededor y di lugar al Señor Jesús. Y en ese momento fue algo que inexplicable, porque fue una paz que hacía muchos años que yo no tenía. Ese vacío que provocó el vacío de no tener mi hija, Dios cerró todo eso. Pude perdonar a todas las personas que me hicieron daño, perdoné a mi esposo, a su amante, y bueno, de ahí Dios fue transformando nuestra familia, nuestro matrimonio empezó a haber más diálogo, empezó a volver ese amor que alguna vez se había apagado. Luego de una hoguera que mi esposa hace por mí, empiezo a cambiar sin darme cuenta. Yo muchas oportunidades le había pedido que nos separáramos, que yo le decía que ya no la amaba, pero día al día empecé a cambiar, la empecé a amar, empezó a mejorar nuestra pareja, empezó a cambiar nuestra familia, empezó a haber mucha más armonía. Y bueno, ya sí conquistamos terreno, conquistamos nuestra casa, nuestros vehículos, hoy viajamos donde queremos, comemos lo que queremos, pero sobre todo esto no hubiese sido posible sin el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el tesoro que sin él nada hubiese podido obtener o conquistar. Yo tuve conquista en todas las áreas de mi vida, pero la mayor conquista es el Espíritu Santo. Y yo hoy puedo decir que soy una hija de Dios.